El título es Manejo de los métodos anticonceptivos en tiempos de COVID-19. Vamos a empezar con una introducción. Vemos pues que esta enfermedad se inició en diciembre de 2019 en la provincia de Hubei, China. El 30 de enero del 2020, la OMS designó al nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de interés internacional. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote de la enfermedad del coronavirus como una pandemia. Todo esto trae como consecuencia una serie de problemas, ya sea personales, familiares, sociales, económicas, que también comprometen la salud sexual y reproductiva. Esta enfermedad del COVID-19 es altamente contagioso, pero prevenible, ¿no? Siempre tomando las medidas de bioseguridad. Bueno, ¿qué dice? Bueno, para empezar, vamos a definir lo que es la planificación familiar. La planificación nos dice que es la decisión informada y voluntaria para elegir cuánto, cuántos y cuándo y cada cuánto tiempo tener hijos. Además, tener la posibilidad de libre elección de métodos anticonceptivos para lograr una planificación exitosa. Esto es muy importante. ¿Qué nos dicen los organismos internacionales acerca de la planificación familiar y la salud sexual reproductiva? La ONU y otros organismos han emitido, estas organizaciones nos dicen que la prestación de la salud sexual reproductiva debe continuar con el acceso, ¿no?, a proveer los anticonceptivos sin receta médica durante la COVID-19. Así mencionan todos los organismos. Bueno, esta pandemia de COVID-19 constituye una amenaza sin precedentes que ha obligado a preparar y enfocar toda la atención médica en los pacientes afectados por el virus. La atención de la salud sexual y reproductiva es considerada un servicio esencial, motivo por el cual debe garantizarse, aún en tiempos de pandemia, la no descontinuación de este servicio, sino se traduciría como un aumento en los embarazos no planificados, muchos de los cuales terminarán en abortos inseguros o complicaciones graves del embarazo. Y por lo tanto también va a haber un aumento en la mortalidad materna e infantil. ¿Qué recomendaciones da la OMS y la Unión de la Federación Nacional de Salud Reproductiva? Consideran esto como la consulta no deben ser diferibles, deben continuar el uso de métodos anticonceptivos todas las usuarias. Deben seguir con la consejería la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción legal del embarazo. Estos son nuevos puntos importantes en estos tiempos de pandemia. Asimismo, también se debe tratar también todas las infecciones de transmisión sexual como el VIH, anticoncepción de oral de emergencia y el manejo de la violencia sexual. En caso de ser necesario, al terminar la consulta telefónica, se deberá citar a la persona usuaria para una consulta presencial que deberá agendar dentro de un plazo máximo de 24 horas. Todo esto trae como consecuencia la enfermedad de COVID-19 a usar otros métodos, en este caso de la tecnología, ya sea a través para informar a todos los pacientes usuarios de manera adecuada, podemos métodos
de tecnología actual como es la telemedicina. Para el no confinamiento de las personas, no, en este caso, el no acercamiento sin contacto. Esto significa que la telemedicina es la estrategia que debe priorizarse. En ese sentido, deberán utilizar siempre que sea posible canales como la teleconsulta, mensajes, WhatsApp, videollamadas o llamadas telefónicas para informar de la mejor manera a los pacientes usuarios. En el contexto de la pandemia, deben hacer algunas consideraciones en situaciones específicas que describiremos a continuación. Bueno, todo este ítem vamos a desarrollar cada una de ellas a medida que vamos avanzando. Entonces, ¿qué hacer, no, ante estos casos? En el caso del uso de inyectables combinados, considerar rotar anticonceptivos orales de anillos o parches, dado que la aplicación de inyectables representa un potencial riesgo de exposición por ser un contacto estrecho con lo que lo aplica. Los centros de salud deben intentar garantizar la entrega de mayor cantidad de unidades posibles, 3 o 4 o más unidades para disminuir al acercamiento del usuario al sistema de salud. En relación al riesgo de trombosis en mujeres con diagnóstico de COVID-19 confirmado o sospecha, ¿qué debemos hacer? En este caso, mujeres que sean internados en sala general o permanezcan en aislamiento domiciliario, se sugiere rotar anticonceptivos con pastillas de solo progestágeno. Esa es la idea. Eso lo dice la Fondo Nacional de las Naciones Unidas, lo que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, entre otras organizaciones. Debemos rotar a solo progestágenos, por lo que los anticonceptivos combinados puede ocasionar o producir trombosis venosa o arterial. Acá tenemos un pequeño pulsograma de lo anterior que debíamos de tratar. Pues ahí nos dicen, ¿no? Usuarios de anticoncepción hormonal combinada, ¿cómo debemos tratar? Una mujer sana, en este caso, debe mantener la anticoncepción cualquiera de los métodos, ya sea parches, entre otros, ¿no? Cualquier método. No hay ningún factor de riesgo entre mujeres sanas. En cambio, en las mujeres con diagnóstico de sospecha o confirmada, vamos a ver 3 escenarios. Uno, cuando presentan síntomas leves y sin riesgo de factores. Aquí debemos mantener anticonceptivos orales con parches o anillos. Bueno, si no hay factores de riesgo, podemos usar, ¿no? Como les dije, anticonceptivos orales combinados. O, en el caso, si tiene algún factor de riesgo, cambiamos a solo progestágeno. Otro escenario, pues, ¿no? Los pacientes con sintomatología respiratoria, neumonía, o en este caso por COVID-19, o presencia de otros factores, ¿no? Obesidad, hipertensas, persona mayor de edad o diabética, entre otras personas, es necesario rotar a como en este caso, anticonceptivos de solo progestágeno. Otro escenario es en caso de pacientes internados en cuidados críticos. Aquí sí debemos retirar todos los anticonceptivos y dar de forma profiláctica heparina de bajo peso molecular. Y eventualmente continuar igualmente con anticonceptivos de solo progestágeno.
Bueno, en cuanto a la provisión de anticoncepción de emergencia durante la alarma sanitaria por la COVID-19, ¿qué nos dice? Es posible que durante el periodo de la emergencia sanitaria exista un aumento de la demanda de anticoncepción de emergencia. Ojo con eso. Dicho aumento, combinado con otros problemas de abastecimiento que puede presentarse durante este periodo, significa que algunos periodos los servicios no podían disponer de este anticonceptivo de emergencia como es el levonorgestrel. Por lo tanto, debemos optar por otro método, el método de Juspi, que consiste en dar 8 píldoras, ¿no? En tomas de 4 o en diferencias de 12 horas. Eso nos dice en un tiempo de COVID. Que nos dice también la administración de anticonceptivos de emergencia puede hacerse en cualquier circunstancia, ya que no existe contraindicaciones para la misma. Se puede repetir todas las veces que sea necesario, aunque sea más de una vez en el mismo ciclo. Recordar también que todos los métodos de mayor eficacia anticonceptivos son los métodos de larga duración, como son el implante subdérmico, el DIU con levonorgestrel, entre otros. Esto es muy importante. Bueno, también nos menciona en el caso de la colocación de métodos de larga duración, siempre y cuando se cumplen los siguientes pasos o requerimientos. Vamos a ver en este caso igual 3 escenarios. Antes de la colocación, ¿qué debemos hacer? Se debe realizar la consulta de asesoramiento previo, siempre que sea posible de manera digital. Por cualquiera de los canales deberá informarse las características del método, ventajas y desventajas. Evaluar la posibilidad de utilizar otras opciones anticonceptivas y rastreo de posibles síntomas de infección por COVID-19. En este caso, idealmente sería contactarse el día anterior para confirmar la existencia de la paciente y realizarle preguntas sobre su estado de salud para saber si tiene síntomas compatibles con el COVID-19. También los turnos deberán agendar un mínimo con una duración menor a 30 minutos para evitar la aglomeración de pacientes en las salas de espera y evitar el contagio de esta enfermedad. Al ingresar al centro de salud o al consultorio, se debe realizar nuevamente un triaje o cuestionario breve con preguntas para identificar los posibles casos de COVID-19. Bueno, si la mujer presentara o sea compatible con COVID-19, se suspende el procedimiento y se indica el circuito de atención correspondiente, ¿no? Se citará para otra oportunidad si fuera el caso. En la consulta, los procedimientos de colocación de métodos de larga duración deberán realizarse respetando los requisitos de la práctica habitual. Dado que se trata de una situación potencial de contacto estrecho, esto es importante para el profesional que utilice todos los equipos necesarios para evitar el contagio, equipos de protección personal y no atacar las medidas de bioseguridad, tanto el personal de salud como los pacientes en este caso. Las usuarias de métodos de larga duración cuyos dispositivos se está venciendo en este momento, si consultan para retirar o colocar nuevo, o porque desean mantener el mismo método, ¿qué debemos hacer? En este escenario del COVID-19, por ejemplo, ¿qué nos dice? En el caso de levonorgestrel, como tiene un tiempo de duración de 5 años, se puede alargar en este caso a 6 años, por lo tanto no sería necesario, ¿no? Entonces mantiene su eficacia por 1 año más. De igual manera, los implantes subdérmicos, ¿no? Que tienen una duración de 3 años y se puede, ¿no? Prolongar hasta 4 años, igual mantiene su eficacia. Y lo mismo ocurre con el DIU de cobre. Esto puede darse más de 1 año, ¿no? Esto puede, en el caso de DIU de cobre, se puede dar, no, se puede mantener 10 a 12 años y tiene también su eficacia.
En el caso de mujeres que se insertó el DIU después de los 40 años, no necesitan cambiarlo. Cuando en otro escenario, por ejemplo, el DIU de Levonorgestrel, cumplidos los 3 años de uso, deben utilizar métodos de barrera o pastillas de solo gestágeno. Esto para evitar el contacto directo, ¿no? Pacientes o con COVID positivo, en este caso. Si la usuaria desea retirar métodos de larga duración porque está disconforme con el método, debe realizar previamente una consulta remota por cualquiera de los canales para conversar los pros y contras de retirar y definir previamente con qué método va a continuar. Si la usuaria desea retirar para buscar un embarazo, es importante conversar acerca de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Actualmente los riesgos de un embarazo en el contexto de la pandemia indican, bueno, si fuera el caso, todos los, ¿no? Los controles prenatales indicarán, ¿no? Su ácido fólico 3 meses antes de, digamos eh, de planificar una gestación. Esto es muy importante, debemos conversar con los pacientes. En este escenario, tal vez sería necesario o, ¿no? retrasar, ¿no? O siempre, en este caso la usuaria, es la indicada de tomar sus decisiones, pero todos debemos de orientarles de la mejor manera para buscar el mejor beneficio tanto para el paciente y para la madre en general, para evitar futuras complicaciones, ¿no? Que pueden terminar como por ejemplo muerte materna y muerte neonatal. Ahora vamos a hablar de lo que es anticoncepción postparto y posaborto. En estos momentos donde la pandemia obliga el aislamiento social y muchos de los servicios de planificación están totalmente o parcialmente cerrados, debe promoverse la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. ¿Esto qué quiere decir? No, pacientes, en este caso mujeres, ya sea por parto natural, cesárea o aborto, debemos brindar orientación, consejería para la adopción de un adecuado. En este caso sería lo ideal que todas las pacientes, ya en este caso se recomienda métodos de larga duración. ¿Por qué? Porque si aún en este momento, digamos, durante la estancia hospitalaria no le brindamos la mejor orientación, esto la paciente o la madre, tú le puedes decir, no señora, de acá a un mes va a retornar para colocar, digamos, le vamos a dar no píldoras anticonceptivas para que no pueda tener, no en este caso, anticonceptivos para no procrear más hijos. La señora va a decir, sí, acepto, pero las pacientes ya no regresan, entonces no podemos perder esta oportunidad. Todas las pacientes deben salir con un método para evitar, como le digo, embarazos no deseados, entre otros, ¿no? Y el peor escenario es, a la larga, muerte materna y neonatal. Para hacer un uso óptimo de esta estrategia es clave iniciar el asesoramiento durante la atención prenatal, como les decía, enfatizando la importancia del espaciamiento de los nacimientos. ¿Qué consecuencias de esta la pandemia nos va a tener en la salud sexual y reproductiva? Las consecuencias son 3: retraso en la consulta, retraso en el acceso al sistema de salud, retraso en recibir el método anticonceptivo. Ante esto, se ha tomado una serie de estrategias. Entre esos tenemos, primero, considerar el acceso a la anticoncepción como un servicio esencial. Promover la consulta remota, ya sea por teléfono o vía móvil,
lo ideal sería, como les mencionaba, usando la tecnología como ya sea telemedicina, especialmente a los grupos vulnerables, adolescentes, pacientes con patologías crónicas, ¿no? Resolviendo sus dudas, evitando la descontinuación de los distintos métodos y facilitando el acceso a nuevas usuarias. Asimismo, debemos difundir el acceso a la anticoncepción en áreas seguras. En este caso podemos, no previa cita, incluso en centros de atención primaria, coordinar o asesorar a las personas para que puedan, digamos, llevar incluso a su domicilio. Promover la anticoncepción postparto, como les decía, especialmente de larga duración. Facilitar el acceso e instruir sobre la anticoncepción de emergencia sin necesidad de prescripción médica, ojo, y entrenar a los profesionales farmacéuticos para tal fin, y permitir el acceso gratuito durante la pandemia. Barreras, ¿no? En cuanto a la planificación familiar y la anticoncepción, ¿qué barreras tenemos? Personal de salud orientado a la atención del COVID-19 en estas épocas de pandemia se ha reducido prácticamente al 50%, ya sea por factores de riesgo o por contagio, ¿no?, de esta enfermedad. Por lo tanto, en el segundo punto, hospitales en reconversión y unidades médicas en horarios recortados. Pero esto no va a impedir, digamos, la orientación y consejería a todos los pacientes que acuden a los centros de atención. Carencia de equipos de protección, ¿no?, para el personal de salud. Y el temor de la población y del propio personal de salud a contraer esta enfermedad. Otra de las barreras es escasez de insumos anticonceptivos y interrupción de la cadena de suministro. Bueno, elementos necesarios para la continuación de los servicios. Vamos a tomar 5 escenarios. Uno es sensibilización de autoridades y del personal, aseguramiento de insumos en centros de salud, organización de los servicios, oferta sistemática y ágil de servicios, prioridad a adolescentes y jóvenes. Entonces vamos a ver lo que es la sensibilización de autoridades y del personal. Aquí es importante el ejercicio de las sexualidad, es un derecho de toda persona, es un derecho universal. Las relaciones sexuales no protegidas se incrementarán con la estrategia quédate en casa. La suspensión de los servicios de planificación familiar y anticoncepción tendrá serias repercusiones en el incremento de necesidad no satisfactoria de anticonceptivos. Otro, el embarazo no planeados y la infección de transmisión sexual. Abortos no seguros. Todo esto trae como consecuencia la mortalidad materna y neonatal. Por lo tanto, la planificación familiar también salva vidas. Es importante entonces la consejería, orientación a todas las pacientes que acudan a los centros de atención o de hospitalización. Importante brindar toda la información necesaria para que toda mujer use el método más adecuado. Otro punto importante es el aseguramiento de insumos a centros de salud, en los centros de salud. Contar con al menos 4 o 5 meses de existencia de material anticonceptivo. Esto es muy importante para evitar el contagio o que acudan las personas a los centros de atención. Incluir toda la gama de métodos disponibles, incluyendo condones y píldoras anticonceptivas de emergencia. Esto es muy importante en esta época de pandemia. Proveer a todas las personas en forma gratuita. Organización de servicios. ¿Qué nos dice? En todos los hospitales que atienden eventos obstétricos, como ya les mencioné,
no todas las mujeres posparto o parto o control prenatal debemos dar consejería, orientación para la mejor decisión, evitar no la muerte materna y neonatal. Por lo tanto, todas las mujeres después del parto deben salir con un método para evitar futuras complicaciones o el embarazo, en este caso, de corta duración, menos de 2 años. En todas las unidades de primer nivel de atención que están otorgando consulta externa, debemos brindar consejería y orientación de la misma manera. Hay personas que van a acudir no solo por, en este caso, por planificación familiar, pueden acudir por otras dolencias. Ahí también debemos brindar orientación y consejería sobre planificación familiar. En todos los servicios amigables para la adolescencia, también de la misma manera debemos brindarles orientación y consejería. En este caso, no es necesario la presencia, en caso de menores, el acompañamiento de padres o madres. ¿Qué nos dice la evidencia? Las evidencias nos señalan que la planificación familiar puede evitar más del 30% de mortalidad materna y del 10% de la mortalidad infantil. Si se logran espaciar los embarazos con intervalos con más de 2 años, como les decía, esto es muy importante. Oferta sistemática y ágil de los servicios. ¿Qué nos dicen? En todos los consultores y consulta externa debemos dar orientación y consejería a todas las pacientes que acudan. Como nos repito, puede ser por otras dolencias, pero aquí tenemos que darle información sobre también la planificación familiar en estos tiempos de pandemia para evitar que nuevamente regrese, ¿no? Y de esta manera evitaremos contagios. Adolescentes y mujeres y hombres de edad fértil se solicitan cualquier tipo de atención, como decía. Privilegiar la oferta de anticonceptivos reversibles de acción prolongada, ojo eso con eso. A todas las mujeres con seguridad razonable de que no estén embarazados, tenemos que para poder dar un método anticonceptivo adecuado. Otorgar la cantidad necesaria de anticonceptivos, ya sea parches, condones, para 3 o 4 meses. Adolescentes y jóvenes. Esto es muy importante, como les decía, en todos los centros de salud debemos atender a todo adolescente menor de edad, ya sea, no sería necesario, como les decía, el acompañamiento de padres o madres. Dar énfasis en los servicios amigables. Coordinar con otras áreas, no solo, como les decía, no planificación familiar, pues no puede ser psicología, psiquiatría, entre otros. Atención oportuna de la violencia sexual en estos tiempos del COVID-19. También la disponibilidad de anticonceptivos de emergencia y condones. Sobre todo, brindar a todos los jóvenes en épocas de pandemia. ¿No? ¿Aló? Sí. Sí, 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 te escucho. Ahí, por micro. Ahí, ya, ya está ahí. Ya,
a compartir sonidos de la computadora. A ver, a ver. No es el único, pero no me escuchan ahí, me escuchan creo. Del YouTube. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Algo me... Ya, ya le he puesto escape ya. A ver, compartir pantalla. Ya. Acá dice, bueno, silenciar está activo ahorita. Silenciar, poner pausa. Ya, ya. Ya salió, ya, usted ya le puse Skype. Ya un ratito, a ver. Ahí. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Ya, gracias. Van a disculpar, continuamos. Entonces, prioridad. Prioridad de adolescentes y jóvenes, como le estaba comentando. Bueno, en este escenario a todos los adolescentes y jóvenes les decía que debemos brindar atención oportuna. No es necesario que vengan acompañadas de padres o madres. Acá les muestro los anticonceptivos según su eficacia. En la parte superior vamos a ver los que son muy efectivos y en la parte inferior los menos efectivos. Y la eficacia, como les decía, ningún anticonceptivo es 100% segura. Acá nos dice que la parte superior, que son los muy efectivos, digamos, son los implantes DIU, en caso, ¿no? La esterilización quirúrgica, ¿no? Del varón y de la mujer. Y, entre otros métodos. Y otro punto importante es brindar a los adolescentes jóvenes, ¿no? Para la protección de enfermedad de transmisión sexual, preservativo, ¿no? Ya sea varón o mujer. Entonces, ¿qué nos dice acá? Los muy efectivos, en este caso, menos de un embarazo de 100 mujeres vamos a tener. En este caso son muy efectivos y menos efectivos son, como decía, en la parte inferior. Ahora, un punto importante es invertir en servicios de salud sexual y reproductiva reduciría sustancialmente los riesgos para la salud de las personas y sus familias. ¿Qué nos dicen estos organismos? Si todas las mujeres ¿no? en los Países Bajos, medianos, deseen evitar un embarazo, usarán anticonceptivos modernos, y si todas las mujeres embarazadas recibieran servicios que cumplieran con estos
cada año habría 76 millones menos de embarazos no planeados, 26 millones menos de abortos inseguros, 186 mil menos muertes maternas. Por lo tanto, todas las madres y recién nacidos en los Países Bajos y medios recibieran los servicios esenciales recomendados, habría 1.7 millones menos de muertes en recién nacidos cada año. Otro punto importante es todas las mujeres en los Países Bajos medianos si recibieran tratamiento efectivo y oportuno para la enfermedad de transmisión sexual, se eliminarían los 3.5 millones de casos anuales de causados por infecciones de gonorrea, clamidia, entre otros, que no sean tratados. Como conclusiones vamos a ver, pues, el coronavirus es un virus de rápida diseminación y mayor letalidad en grupos vulnerables. El aislamiento dificulta el acceso a la anticoncepción, a las consultas por violencia y a esta interrupción legal del embarazo. Facilitemos los canales de comunicación y acceso al sistema evaluando en cada caso riesgos y beneficios. El coronavirus promueve la coagulación, por lo cual debemos ser más cautos con respecto a la utilización de estrógenos, según el cuadro que presenta el paciente. Estemos atentos a las normativas internacionales con el objeto de impartir lineamientos precisos con respecto al manejo del COVID-19 en